Hola, muy buen día. Mi nombre es Carla Miranda y hoy te voy a conversar acerca de los miedos. Aquellos miedos que nos impiden lograr lo que nosotros deseamos en nuestra vida, en todo sentido, a nivel personal y a nivel profesional. En el momento en que tú decides o quieres o tienes la intención de emprender en algún negocio, por supuesto que los miedos te van a acompañar desde el comienzo. Y te lo digo por experiencia, porque en algún momento de mi vida también sentí el miedo de dar el paso y de hacer ese cambio que tanto estaba deseando. Ahora, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción de baja vibración. Es una emoción que se genera producto de algún pensamiento que está enfocado en algo que representa una amenaza para ti. Entonces, ¿cómo funciona? El miedo se genera producto de una construcción mental, de que tu mente está pensando que hay una amenaza, hay algo que te está intimidando, que te está amenazando. Sin embargo, es una construcción mental. Por lo tanto, esa construcción mental, ese pensamiento negativo que muchas veces es inconsciente, es lo que te genera miedo. ¿Y por qué? Porque nos enfrentamos a situaciones diferentes. Salimos de nuestra zona de confort y nos vamos a ir a enfrentar una situación distinta para nosotros. ¿Ya? Emprender requiere de fortaleza, requiere de voluntad y de fuerza interior. Y muchas veces esa fuerza la tenemos, sino que esa fuerza, esas ganas, esa fortaleza se ve apagada cuando aparece nuestro amigo miedo. Y aparece para qué? El miedo genera en el ser humano una respuesta de lucha o de huida. Lucha o huida o paralización. Entonces, aparece el miedo y algo nos está amenazando en esta construcción mental. Por lo tanto, ¿qué hacemos si algo nos amenaza? Nos detenemos, nos quedamos atentos observando qué es lo que pasa y lo que menos vamos a hacer es avanzar. Entonces el miedo me va a retener, el miedo me va a frenar hacia lo que yo quiero lograr. Por otro lado, cuando el miedo es mucho, es muy alto, muy intenso y es demasiado grande la percepción que tenemos de miedo, ¿qué sucede? ¿Qué va a hacer en nosotros? Ese miedo nos va a paralizar. Simplemente te quedas ahí como si fuera un doctormomia. De esa manera te quedas paralizado y ahí definitivamente no vas a hacer nada. Nada, nada. Entonces, tener claro que cuando uno va a emprender, el miedo va a estar sí o sí. Eso lo tenemos que tener muy claro. Cuando nosotros somos capaces de reconocer que sentimos miedo y reconocemos qué es lo que nos está generando el miedo, ya tenemos la mitad del camino avanzado. Porque al reconocer el miedo pierde fuerza. Y al ser consciente de qué es lo que me está generando el miedo, pierde más fuerza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Reconozcamos el miedo, identifiquemos qué es lo que nos está generando miedo, es decir, la fuente de amenaza, y de esa manera, ya teniendo identificado y reconocido, ¿cierto? Reconocida la fuente de amenaza, ahora, ¿qué podemos hacer? Ya, ok. Antes de ir al qué podemos hacer, me gustaría explicarles cómo es que funciona el miedo con esa conexión entre mente, emoción y cuerpo. Hay una situación, hay una amenaza, hay un cambio, yo quiero emprender en algo, voy a hacer algo nuevo y empiezan las dudas. ¿Me irá a resultar? ¿Y si lo hago y no me resulta? ¿Y la crítica? ¿Y qué van a pensar los demás? ¿Estará bien o no estará bien? Y al finalmente nuestra mente está en la duda, en la duda y en la duda, ¿lo hago o no lo hago? Y en eso nos podemos llevar mucho tiempo y eso desgasta demasiado. Desgasta mucho, termina desmotivándote, termina bajando tu energía y por supuesto también afecta esas ganas y esa voluntad de querer emprender,
de querer hacer algo nuevo, aquello que tú quieres, aquello que tu corazón te dice, pero que la mente te está jugando en contra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se genera esos pensamientos negativos inconscientes en respuesta a una construcción mental, que una amenaza, ¿cierto? Algo que me está amenazando, es una situación, una persona, este cambio en el emprendimiento, en querer hacer algo nuevo. Eso, ¿qué va a generar? Eso genera la emoción del miedo. Eso te hace sentir miedo. ¿Dónde sientes el miedo o cómo lo puedes sentir o cómo te puedes dar cuenta cuando hay miedo? Cuando hay miedo, la sensación es puedes sentir que te apresionan el pecho, puedes sentir las manos sudadas, puedes sentir que incluso las piernas no te responden, incluso puedes sentir que te cuesta respirar. ¿Cómo creen ustedes que respira una persona cuando está en una situación de miedo? Imagínate que vas caminando y de repente alguien sale y te asusta. ¡Guau! ¿Qué es lo que uno hace? Y el cuerpo abre los ojos y la respiración queda aquí. Entonces, hay algo maravilloso que tenemos y que podemos usar en estos casos, que es la respiración. Aunque suene ya repetido 1000 veces, es así. Es una herramienta maravillosa que ya traemos desde el momento en que nacemos. Entonces, hay una cosa, y hay muchos estudios que indican que si tú cambias los pensamientos, cambia la emoción y va a cambiar cómo tu cuerpo se siente. Y también al revés funciona, por lo tanto, si tú cambias la postura de tu cuerpo, vas a cambiar la emoción y vas a cambiar lo que estás pensando. Entonces, eso puedes hacer cuando sientas y reconozcas que sientes miedo, que está el miedo presente, que te está amenazando, que te está intimidando. Por lo tanto, cuando notes que hay miedo, lo identificaste, ¿cierto? Te identificaste la fuente que lo está generando. Y ahora te invito a que seas consciente de cómo se siente tu cuerpo cuando estás pensando en ese emprendimiento, cuando estás pensando en ese salto que tú quieres dar. ¿Ok? Date cuenta qué pasa con tu cuerpo y cambia tu postura. El miedo es como... Y uno se contrae, se aprieta, la respiración es corta, por lo tanto, si tú empiezas a hacer la respiración larga y profunda, si tú abres tu cuerpo, abres el pecho, incluso abres tus brazos, ¿cierto? Abres tus brazos, respiras profundamente. El solo hecho de cambiar la postura y cambiar la frecuencia respiratoria va a hacer que te conectes con otra emoción distinta a la del miedo. Por lo tanto, también va a cambiar tus pensamientos. Y de esa manera vas a recuperar fuerzas para avanzar hacia aquello que tú quieres emprender. Así es que a utilizar la respiración como herramienta poderosa, y ojo que no necesitas ir a buscarla ni ir a comprarla a ningún lado, la tienes, ya es tuya, úsala. Úsala ¿para qué? Para fortalecerte, para potenciar esa valentía y para que tu motivación hacia aquello que tú quieres emprender crezca y se eleve y esté por el cielo, por el universo infinito. Así es que usa la respiración y cada vez que notes que sientes miedo, aplica esto y te vas a dar cuenta cómo cambia tu percepción respecto a aquello que quieres hacer. Y se trata de entrenar el cerebro, así es que mientras más lo practiques, más lo vas a integrar. Y por lo tanto, vas a poder ir avanzando paso a paso hacia aquello que tú quieres lograr. De corazón, espero que te haya servido muchísimo esta información. La idea es que vayas por tus sueños, es que emprendas, es que des esos pasos, aunque sea pequeñito, que sean pasos de bebé. Avanza hacia aquello que quieres, porque es mucho mejor decir, lo hice, ¿cierto? Hice aquello, me costó, sí, pero lo hice, a que llegue el final de tus días en este mundo y uno dice, y poder pensar, si hubiera hecho esto,
Y si realmente hubiese dado el paso, entonces da el paso y te vas a dar cuenta que el miedo se va a destruir completamente porque es solamente una construcción de tu realidad mental. Es una construcción mental, en realidad no existe. Así que sabiendo esto y sabiendo todo lo que te comenté, aplícalo, porque a mí me gustaría que tú des los pasos hacia aquello que quieres emprender. Muy buena suerte, que te vaya súper bien y a aplicar, que ahí está la clave.